Nuevamente saludo a todos los hermanos presentes y a los que están allí ya sintonizándose nuevamente en el Facebook, que estamos grabando el video. Algunos lo van a hacer inmediatamente, otros lo van a ver más tarde, pero le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de llegar a aquellas personas que físicamente no pueden estar aquí. Entonces sabemos que hay algunos hermanos que nos están viendo de otros lugares y le damos gracias por eso. Así que profundamente agradecido a todos aquellos que a veces también mandan un mensajito de aliento y estímulo para que sigamos esforzándonos y vamos a ir implementando en la medida que el Señor nos dé las estrategias mayores cosas para poder llegar a más personas. Amén. Ahora vamos a compartir la palabra del Señor que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Vamos a leer del verso 24 al 27. Mateo, capítulo 17. Si usted lo encuentra y puede ponerse de pie, entonces vamos a estar leyendo este pasaje juntos. Mateo, capítulo 24, verso 17. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la maravillosa palabra de Dios. Mateo 17 y vamos a comenzar el verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén y amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por esta oportunidad que nos das en este día de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Gracias por cada uno de los que están oyendo con fe, Señor, para que sea de bendición esta palabra, Señor. Palabra que declaramos, Señor, que es una semilla que es implantada en nuestro espíritu para dar fruto al 100 por 1, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús, tú tienes, Señor, la respuesta a nuestra necesidad en el día de hoy, Señor. Obra, Señor, conforme allí a la necesidad de cada uno en esta hora. No solo de los que estamos aquí, sino de aquellos que nos están viendo, Señor, ahora por el Facebook. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria al nombre del Señor Jesús. Interesante muchas cosas aquí que encontramos, ¿verdad? En este evento que vivió el apóstol Pedro. Fíjese que estaban en Capernaum, el Señor Jesús y sus discípulos. Capernaum era una ciudad que estaba alejada del templo, alrededor de unos 19 kilómetros, según los historiadores, los comentaristas. Y allí entonces estaba asentándose el ministerio del Señor junto a sus discípulos. Y en un momento estaba allí Pedro, nos dice que estaba, no sabemos en qué circunstancias, pero vinieron los que estaban solicitando los impuestos para el templo. Esto era diferente de los impuestos que recogían los romanos para su imperio. El impuesto del templo, entonces, era algo que todos los judíos tenían que dar. Ya desde el tiempo de Moisés había quedado establecido en la ley que así tenía que ser. Hay unos versos que nos da la Escritura acerca de este impuesto. Más adelante vamos a estar mencionándolos, pero era un impuesto necesario
para que se sostenga, ¿sí?, el templo. Cuando Moisés lo recibió, este mandamiento de parte de Dios, era para sostener la obra del tabernáculo, porque no existía todavía el templo. Pero entonces se había establecido este mandamiento. En aquella oportunidad, ahora Pedro se encuentra con estas personas que eran representantes obviamente del templo. No nos dice específicamente aquí quiénes eran, pero sí le hablaron y le preguntaron, y le dijeron a los que cobraban las 2 dracmas. En la época de Jesús se cobraban 2 dracmas por persona, ¿sí?, de impuesto del templo. Era para el sostén y el mantenimiento del templo. Y le dijo, estas personas le dijeron a Pedro: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Pregunta, ¿no? Vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y el Señor, Pedro le dijo sí, sin consultar con el Señor si tenía que pagar o no. Pedro, impetuoso, como lo conocemos en su carácter, que nos revelan los evangelios, le dice sí, claro que paga, va a pagar, todo el mundo paga, nuestro maestro también paga, ¿sí? Y dice, le dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, esto lo acabamos de leer, ¿verdad? Pedro no le dijo nada al Señor previamente acerca de la pregunta que le habían hecho cuando estaba fuera de su casa, o el lugar donde estaba junto al Señor. Y cuando llega, el Señor inmediatamente lo aborda a Pedro, ¿sí?, y le dice: ¿qué te parece, Simón? Fíjese que no le dice Pedro, le dice Simón. Porque ahora Pedro estaba en modo Simón, ¿sí? No estaba siendo aquella piedra que significa Pedro, ¿sí?, una roca fuerte, sino que era Simón, que significa caña doblada o caña flexible, mostrando que en el modo Simón, que a veces entraba Pedro a actuar, entonces Pedro era una persona impetuosa que se dejaba llevar por su carácter, ¿verdad? Como algunos, ¿verdad?, creyentes también, que se olvidan de que Dios los llamó a ser como Pedro, una roca, firmes, determinados, unas personas consecuentes con Dios y su palabra. Pero ahora a veces hay una expresión que no sé si decirla o no, pero a veces hay creyentes que se les sale la cadena de la bicicleta, ¿no? No sé si me explico. Entonces quieren acelerar, pero se sale la cadena, no sé si a alguno le pasó, y entonces queda girando ahí la cadena. O también se les llama a ese tipo de creyentes piñón fijo, que significa que el piñón se atora y entonces pedalea, pero usted vio que cuando el piñón está fijo, está duro, no gira, entonces la bicicleta adquiere una velocidad impresionante, porque la persona sigue pedaleando y el piñón no tiene, la persona que pedalea no tiene la posibilidad de frenar, o no de frenar, sino de dejar de pedalear y que siga girando el piñón, ¿sí? Bueno, eso es un piñón fijo. Hay creyentes así, piñón fijo, ¿sí? Entonces, que cuando una circunstancia le molesta o hay algo que va en contra de sus expectativas, no dejan entonces de pasar por alto la oportunidad de mostrar ese aspecto negativo de su comportamiento, ¿sí?, de su personalidad. Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que todavía ese tipo de creyente necesita trato de parte de Dios. Amén. Entonces, si está piñón fijo, necesita lubricación, ¿verdad?, el piñón. Entonces, y si se le salió la cadena, tiene que aprender la paciencia de detener la bicicleta y, por supuesto, volver a engranar la cadena en el piñón. Pero bueno, todo eso es un proceso, no sé si me estoy explicando, que el cual todos nosotros tenemos que pasar en nuestra vida cristiana. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros seamos lo que realmente Dios quiere que seamos. Personas de palabra, determinadas, y personas que no se dejan controlar por las circunstancias negativas de la vida. Hay personas que si el sol resplandece por la mañana, están felices en ese día, pero si no es así, entonces su vida es
una angustia, una dificultad. ¿Por qué? Porque está lluvioso, porque está nublado, entonces les parece que la vida se les puso de la misma manera como amaneció el día. Y no es así la cosa, porque los que estamos en Cristo Jesús, todos los días son de bendición. Amén. Bueno, entonces, Pedro era uno de estos cristianos que estamos describiendo, ¿verdad? Hay tantas cosas que podríamos decir acerca de estas malas actitudes que adquieren a veces, o tienen, o mantienen algunos creyentes, que estaríamos toda la tarde aquí hablando de estas cosas. Pero no es el tema, ¿verdad? Sino queremos mostrar de que Pedro estaba siendo controlado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Menos mal que Dios no nos deja librado a nuestras decisiones impertinentes, decisiones impensadas, decisiones apresuradas, impulsadas por nuestra naturaleza caída, sino que el Espíritu Santo de una u otra manera nos va conduciendo y siempre va buscando la forma para que nosotros nos encarrilemos en el camino que Dios quiere vernos. Amén. Bueno, y aquí estaba la oportunidad en donde el Señor, guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad?, le dice a Pedro: ¿qué te parece, Simón? Fíjese cómo Simón trataba con estas situaciones en la vida de sus discípulos. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? Tengo que decir una vez más que Jesús no conocía, él no había visto la experiencia que pasó Pedro, pero el Espíritu Santo le estaba informando al Señor lo que había sucedido con Pedro, como que el Señor mismo estaba allí y estaba viendo lo que le había sucedido a su discípulo, y como aquellas personas lo habían confrontado con la cuestión del impuesto, de que si Jesús pagaba o no pagaba los 2 dracmas del templo. Entonces le dice: los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Qué sabiduría la del Señor. Amén. ¿De los hijos o de los extraños? Y automáticamente Pedro responde, ¿sí? Le dice: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Afirma, ¿verdad?, de que los hijos están exentos de pagar impuestos. O sea, le está diciendo prácticamente que la impertinencia de aquella pregunta de estos hombres, al decirle: ¿por qué Jesús no paga el impuesto del templo? ¿Por qué no paga los 2 dracmas? Entonces ahora el Señor le dice: fíjate, yo soy el Hijo de Dios y no tengo que pagar ningún impuesto. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Yo soy el Hijo de Dios. O sea, ese templo al cual ellos están cuidando y están tratando de colectar los impuestos para su sostén, su mantenimiento, ese templo es mi casa. Yo soy el Hijo de Dios, no debo de pagar ningún impuesto. Le asentó el Señor Jesús a Pedro cómo son realmente las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Le dice: luego los hijos están exentos. Sin embargo, le dice, y ahí sigue la sabiduría hablando, expresándose en los labios del Señor: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca y harás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero valía 4 dracmas, ¿sí? El impuesto era 2 dracmas por persona para el templo, pero aquí el estatero tenía un valor de 4 dracmas. O sea, que ahora Pedro tenía la oportunidad de recoger ese estatero, 4 dracmas, y pagarlo por él y por el Señor. Amén. Y ahora fíjese, bueno, la soberanía divina, la gracia divina. Dios tiene un plan y lo lleva a cabo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es un Dios de plan. Dios ya tiene todo determinado, queridos hermanos, para nuestra vida. Dios ya tiene todo previsto. Dios conoce el antes y el después. Amén. Y ahora le dice: ve tú al mar con un anzuelo. Fíjese que Pedro era un hombre pescador. No estaba acostumbrado a pescar con anzuelo. ¿Sí? Anzuelo, me explico lo que es un anzuelo. Bueno, él no pescaba con anzuelo.
él estaba acostumbrado a usar redes. Pedro había sido partícipe en muchas pescas, no vamos a describirlas todas ahora, pero Pedro era pescador, y pescas de carácter sobrenatural, en donde el Señor mismo lo guió en algunas oportunidades de esas pescas a recoger cuando él no recogía nada. ¿Sí? Entonces, pero ahora no le dice que tome la red y eche la red en el mar, sino que tú ve al mar y echa el anzuelo. Ni siquiera tenía que ocupar una barca, él iba a la orilla del mar, a la playa, y echaba el anzuelo. Eso es lo que tenía que hacer. Yo me puse a pensar cómo se sentía Pedro en ese momento, ¿verdad? De que el Señor le está pidiendo de que vaya con un anzuelo nada más. ¿Por qué no echar una red donde hay más posibilidades? Cuando uno echa una red, recoge cantidad de peces, ¿sí? Entonces se multiplican las oportunidades de que esté el estatero en alguno de ellos. Sin embargo, el Señor le dice precisamente: tú ve con un anzuelo, échalo y vas a sacar el primer pez que saques. Allí va a traer un estatero en su boca. Amén. Y entonces Pedro va y es obediente, ¿verdad? Y no alega con el Señor nada. No alega, como a veces acostumbramos a hacer muchas veces nosotros, que Dios nos da una orden, una sugerencia, nos muestra de hacer algo y nosotros cuestionamos al Señor. Pero no tiene sentido que yo soy un hombre pescador, ¿verdad? Que estoy acostumbrado a la pesca en alta mar, a recoger abundancia de peces. Yo tengo una empresa de pesca. Porque Pedro era un empresario, hermano. Pedro no era cualquier cosa. Él tenía barcas. No cualquiera tenía una barca de pesca. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué me está diciendo el Señor? Que yo vaya con un anzuelo a encontrarme con un pez. Y que en ese pez voy a encontrar el estatero para pagar el impuesto. ¿Por qué el Señor no le dice a Judas, que era el tesorero, ¿verdad? Que me dé las 4 dracmas si quiere pagar mis impuestos también, ¿sí? Y entonces yo voy y le doy a esta gente los 2 dracmas que le corresponde al Señor y los otros 2 míos, y ya cancelamos ese problema. El camino fácil, ¿verdad? Vamos a recurrir al tesorero, pero resulta que no sabemos por qué el Señor o sí sabemos, y ahora lo vamos a explicar, por qué el Señor le da esta orden que parecía descabellada para Pedro y para cualquiera que le escuchaba en ese momento, ¿sí? Hay muchas razones que podemos pensar de que quizás Judas en ese momento, como robaba de la bolsa Judas, entonces era ladrón, ¿sí? Y el Señor lo sabía, el Señor sabía que era un ladrón, pero entonces que robaba de la bolsa y se quedaba con plata, ¿verdad? Y el Señor lo sabía, pero ya sabía el Señor cuál iba a ser el fin de Judas. Amén. Entonces, nunca le dijo nada, fíjese, no le dijo nada el Señor a Judas. Y cuando él conocía todas las cosas, ¿cómo supo el Señor de que Pedro había tenido este encuentro con estas personas que le pidieron los impuestos? ¿Sí? Entonces, el Señor sabía porque el Espíritu Santo le informaba. Entonces, él tenía conocimiento de las cosas que comúnmente las personas piensan que están ocultas, están expuestas a los ojos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No hay nada en lo oculto, no hay nada, querida hermana, querido hermano, que Dios no conozca. Dios conoce no solamente lo que nosotros podemos ocultar y esperar que nadie se entere. Dios conoce todas las cosas, es más, conoce nuestro corazón, que es engañoso y perverso, y nadie lo conoce, ni aún nosotros mismos, pero Dios sí lo conoce. Amén. Entonces, ahora no sabemos la razón por cual no lo manda a su tesorero, pero quizás no había plata en la bolsa, ¿verdad? Pedro, de Judas, bueno, a Judas lo mandaban a comprar, ¿sí? Algo, comida para el grupo, etcétera. Entonces, porque comía Jesús y sus discípulos, quiero mencionarlo, ¿no? Entonces se necesitaba
ese recurso, ese dinero. Entonces lo mandaban a Judas y le dice, bueno, Pedro, toma, acá tenés un denario, 10 denarios, 100 denarios, comprá carne, comprá pan. Y les gastaba 70 Judas, y le habían dado 100, ¿verdad?, para que haga el gasto, pero Judas se quedaba con el vuelto, ¿sí? Tenía ese tipo de práctica. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Vio que hay gente que se queda con el vuelto? Entonces, yo no sé, yo tengo que confesar que cuando era chico me quedaba con el vuelto también. Mi mamá me daba 10 pesos para comprar azúcar y pan y gastaba 8 y después llegaba como si tal cosa, acá te traje el azúcar y el pan, mami. Y mi mamá me miraba y yo me iba, pero me habían dado $2 de vuelto, $2 pesos de vuelto. Entonces, pero no, y mi mamá se reía, no decía nada, pero cuando se trataba de un vuelto importante sí que me lo pedía. Pero bueno, son prácticas, ¿verdad?, que no son buenas que los niños tengan, porque después se acostumbran mal, y si no son corregidos, entonces, y disciplinados de esas prácticas, llega la adolescencia y llega la adultez, donde mantienen esas prácticas, pero a un grado mayor. Por eso después hay muchos empleados que están empleados en los mercados, en tiendas, y a veces desaparecen cosas, ¿verdad? Y no se sabe quién, pero hoy en día las cámaras revelan, ¿verdad? Hay cámaras por todos lados. Pero bueno, pero nosotros como creyentes tenemos que darnos cuenta que no son las cámaras las que nos deben de gobernar, ¿sí?, sino los ojos de Dios que están sobre cada uno de nosotros. Porque Dios te ve, hermana, Dios te ve, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. No estoy diciendo que aquí haya alguien con ese tipo de naturaleza o esa inclinación perversa y dañina, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una posibilidad, ¿sí?, de una posibilidad que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque la tentación siempre va a llegar. Amén. El enemigo de las almas de los hombres siempre va a buscar la forma para que tentarnos, hacernos caer. Y ahí está Dios probándonos, porque Dios permite esa prueba. ¿Para qué? Para ver hasta dónde alcanza nuestra fe. Porque cuando nosotros nos queremos quedar con algo que no es nuestro, querida hermana, querido hermano, yo quiero decirle de que eso es incredulidad en Dios. Incredulidad en las promesas de Dios. Lo mismo que el que juega loterías y quinelas para ganar dinero. Eso significa incredulidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso es un pecado, no solamente por quedarse con lo ajeno, sino porque se duda de Dios, de que Dios es el proveedor, de que Dios nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos. Amén. Así que usted no tenga duda de que Dios es su proveedor, y usted nunca, pero nunca va a necesitar apelar a esos dañinos y sucios recursos que la gente que no conoce al Señor utiliza todos los días. Amén. Pero nosotros los creyentes somos personas de integridad. Así debe de ser. Y así nos deben de conocer. Amén. Personas íntegras. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bueno, ahora el tema es que no sabemos por qué no lo mandó a Judas, pero sí le dice, fíjate, ve a la playa, echa el anzuelo, ¿sí? Ahí va a aparecer un pez. El primer pez que saques, tómalo, dice, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Y eso hizo Pedro. Fue, echó el anzuelo. No creo que esperó mucho, vio que es. Uno se impacienta cuando no saca nada, ¿no? Con anzuelo. Entonces estaba allí, ¡pum!, picó el pez, ¿sí? Lo saca y él lo mira y sí, evidentemente ahí en la boca del pez venía el estatero. El estatero era una moneda probablemente un poco grande, que el pez no pudo tragar. No sabemos cómo llegó ese estatero en poder del pez, pero probablemente, como era una moneda metálica, entonces se cayó. La providencia divina hizo que así fuese. Brillaba, y ese brillo, ese pececito andaba por allí. Uy, un brillo, ¿no? ¡Pum! Se lo traga, pero no se lo puede tragar. No pasa, ¿sí? Queda en la boca. Y tenía un peso esa moneda.
¿Sí? Entonces, ese peso empezó a estorbar la vida de este pez. No sabemos cuánto tiempo él mantuvo, ¿verdad?, ese estatero en su boca, pero obviamente que no era un pez normal. ¿Cuántos alaban al Señor? No era un pez normal. ¿Por qué? Porque ese peso en la boca, entonces lo llevaba a utilizar mayor fuerza para nadar. Y ese estatero, en vez de mantenerlo quizás llevado por la corriente, lo inclinaba hacia abajo. ¿Me explico, hermano? Porque hay un peso en la boca. ¿Sí? La ley de gravedad nos dice que todo objeto, todo lo que está aquí en la Tierra, todo es atraído al centro de la Tierra. Eso es la ley de gravedad. Ley que descubrió Isaac Newton, ¿sí?, cuando le cayó aquella famosa manzana en la cabeza, ¿no? ¡Pum! ¿Qué pasó? Me cayó una manzana. Entonces, ¿y por qué se cayó la manzana? Y él empezó a investigar y a pensar, ¿no? Y él se dio cuenta de que había una fuerza que atraía las cosas al centro de la Tierra, y ahí él redactó la famosa ley de gravedad. Es una ley física, ¿verdad? Bueno, esta ley física hacía que este pececito, en vez de poder navegar o de nadar como los demás pececitos libres, ¿verdad?, entonces no, él iba más para abajo, pero se hacía fuerte este pececito, ¿sí? Se hacía fuerte, ¿por qué? Porque desarrolló más fuerzas, ¿sí?, mayor resistencia, luchaba contra eso, pero no vivía una vida de pez normal. Pedro tenía que recibir también una lección de esto. Recordemos que el Señor un día lo llamó y le dijo: a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Amén. Pedro, que era un avesado, experimentado hombre de pesca, ahora iba a emplear muchas de esas experiencias y enseñanzas que le había llevado su vida de pescador a aprender, y las iba a emplear también en este ministerio de ser un pescador de hombres. Pescador de hombres, como debemos de ser cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios nos ha llamado a pescar hombres. ¿Para qué? Para traerlos al reino de los cielos. Así como ahora Pedro pescó aquel pececito con una carga, con un peso, ¿sí?, que lo tiraba para abajo. Ahora Pedro entonces estaba viendo cuál era el propósito de su misión en esta vida. ¡Wow! ¿Cómo andaba este pez en el agua con este estatero? No se lo pudo ni siquiera tragar, porque no era comida, era algo de valor que tenía el pececito en su boca, pero que no lo podía aprovechar. Amén. ¿Cuánta gente tienen cosas de valor y no las pueden aprovechar? ¿Se dio cuenta? Yo le voy a decir algo, querida hermana, querido hermano. Dios puso cosas muy valiosas en nuestro interior. Hay un gran potencial que Dios depositó en nosotros. Ese pececito no sabía nada acerca de ese estatero. Pensó que era comida, pero en definitiva no era algo para ser digerido, y le trajo problemas al cargar con ese estatero en su boca. ¿Sí? No era algo digerible, no era comida. ¿Sabía el pez que para qué servía eso? No. Como mucha gente no sabe nada de lo que Dios ha puesto en su interior. Hay mucha gente que desconoce la riqueza que Dios ha puesto dentro de ellos. Quizás muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de eso. ¿Y cuándo nos hemos dado cuenta de eso? Como se habrá dado cuenta aquel pececito cuando le sacó Pedro el estatero. Yo no creo que después Pedro agarró el pececito y se lo llevó para comerlo, no. Yo creo que le sacó el estatero, le sacó el anzuelo y lo tiró de vuelta, ¿no? Pensamos que hizo eso. Entonces ese pececito salió feliz, contento cuando fue lanzado nuevamente al agua, porque ahora sí iba a ser un pez normal. ¿Cuántos alaban al Señor?
Pero primero tenía que sacarse ese peso que había en su boca, que no sabía cómo aprovecharlo. Bueno, también nosotros, muchas veces, al no conocer el potencial que hay en nuestra vida, diga conmigo, tengo un potencial, que quizás no lo conozco todo. Diga conmigo, quizás no lo conozco todo, pero sé que tiene mucho valor. Amén. Entonces, porque Dios no va a crear un ser humano, no lo va a crear al hombre para dejarlo sin nada dentro. Por eso puso un espíritu, una mente que razona, piensa, ¿sí? Y un alma para que ese hombre pueda desarrollar el propósito para el cual Dios lo diseñó. Amén. No estamos aquí por casualidad. Usted no está por casualidad en este lugar. ¿Sabía? No está por casualidad. No estaba ese pececito nadando por aquel orilla del mar de casualidad. La providencia divina lo fue empujando. Lo fue empujando. Cerca de donde estaba pescando Pedro. ¿Sí? Lo mismo nos sucede a nosotros. Dios en su plan nos trae a su presencia con un propósito. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros lleguemos al lugar, escuche esto, al lugar en donde van a ser extraídas esas cosas que son de mucho valor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Y qué es ese lugar? Ese lugar es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la única autorizada y la única en la capacidad de hacer ese tipo de obra espiritual es la iglesia. Una de las funciones que tenemos como iglesia, como pescadores de hombres, es no solamente pescarlos, sino ayudarlos a que ellos sepan cuál es el potencial que tienen de parte de Dios y que lo entreguen. ¿Para qué? Para que sean felices, para que sirvan al propósito y al plan de Dios. Y eso se consigue en la iglesia. Amén. No solamente nos venimos a reunir aquí para alabar a Dios, glorificar al Señor, que es por cierto muy bueno, ¿sí? Pero también para escuchar la palabra, porque la palabra es la que nos va a revelar el plan y el propósito de Dios. Y nos va a mostrar entonces cómo nosotros podemos aprender o cómo vamos a ir sacando ese potencial que Dios ha puesto para que nosotros seamos personas, no solamente nosotros y nuestras familias bendecidas, sino personas de bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? De bendición. De bendición para otros. Entonces, ahora, para eso, en la iglesia también. Una iglesia que no cumple ese propósito es una iglesia incompleta, una iglesia a medias, una iglesia que no cumple la misión que Dios le ha dado. Nuestra tarea no solamente es pescar, nuestra tarea también es traer las almas a los pies del Señor, pero también a enseñarles y ayudarles a que ellos saquen ese potencial que Dios ha puesto. Porque ese potencial Dios no lo puso de balde allí. Amén. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y si Dios ha puesto algo bueno en ti, Dios quiere que tú lo saques porque va a ser de bendición. Ahora el problema es que nosotros ignoramos muchas de estas cosas y entonces allí es donde no podemos sacar el potencial. Por eso hay tanta gente que pasa en iglesia 20, 30 y 40 años, escuchen, yo lo he visto, 40 años. Un día alguien me dijo, yo tengo 40 años en este lugar, Señor. ¿Y qué hiciste con tu vida? ¿Qué estás haciendo? No tenía nada que agregar, no tenía nada que contar, no, pero ¿a cuántos trajiste a la iglesia? ¿A cuántos pescaste? ¿Oraste por los enfermos se sanaron? ¿Discipulaste? ¿Ayudaste a otros? ¿Viste frutos de lo que el ministerio que Dios te dio?
Los 40 años no me dicen nada. Puede una persona con 1 año, 2 años, 3 años de creyente hacer muchísimas más cosas en el plano espiritual que personas que tienen 30, 40 años de conocer la palabra de Dios, pero nunca la han aplicado en sus vidas. Nunca han descubierto el potencial que tienen dentro. Un poco por culpa de ellos y otro poco por culpa de esos lugares en donde solamente escuchan que el diablo es malo y Dios es bueno. Todos los días sopa. Amén. Me acuerdo cuando mi mamá hacía sopa, a mí no me gustaba la sopa cuando era chico. Mi mamá hacía sopa de esto, sopa del otro. Que la sopa es buena, decía. A mí en esa época, ahora sí me gusta, porque ahora descubrí que tenía razón, ¿no? Es buena la sopa, pero en esa época no. Y yo no me gustaba tomar la sopa, pero tenía que tomarla, porque si no tomaba la sopa, no venía lo que venía después de la sopa. El pollo, la carne, ¿no? Era lo que yo quería, pero tenía que, primero venía la sopa a mi casa, hermano. Yo no sé usted cómo hace, o lo hacía, pero primero era la sopa. Mamá ponía la sopa. ¿Tomaste la sopa? Sí, mamá, ya está todo. Entonces ahora me daba lo que seguía. No era que ponía todo ahí, porque si no yo no tomaba la sopa. Porque la sopa era buena. ¿Sí? Bueno, entonces yo me acostumbré a tomar la sopa. No me gustaba, pero tomaba la sopa. Pero te cansaba tomar sopa todos los días. Y fíjese, es una sopa hecha siempre con el mismo hueso. ¿Usted tomó sopa siempre con el mismo hueso? Bueno, había épocas en mi país donde había mucha necesidad, había un problema de falta de trabajo, y la gente a veces se veía en la necesidad de usar los huesos que utilizó en la sopa del día de ayer, y hoy otra vez esos mismos huesos se hacía una nueva sopa, pero claro, con menos sustancia. El asunto es que quedaba el sabor, por lo menos. ¿Sí? Bueno, el tema, no se puede todos los días sopa. Y usted va a encontrarse con esas situaciones en donde hay gente que escucha todos los días lo mismo. Que Dios es bueno, que Dios es malo, que hay que portarse bien. Y claro que los hijos de Dios sabemos que tenemos que portarnos bien, ¿o no? Si ya una gente que no conoce el Evangelio sabe que al entrar a un lugar como aquí, sabe que tiene que hacer buena letra, ¿o no? A cualquier lugar de reunión espiritual o religiosa, como quiera llamarlo, la gente, aunque no conozca a Dios, no conozca nada de Dios, entra y sabe que ahí hay que ser respetuoso, que no se puede hacer lo que se le da la gana a uno, ¿no? A mí me dijeron que en la iglesia católica no huele una mosca ahí. Yo no sé, que otros fueron católicos profesantes, yo no. Pero en la iglesia católica me dijeron, no, ahí no huele una mosca. Y un niño ahí no sale corriendo. ¿Por qué? Porque están controlados. Bueno, en ese aspecto está correcto, ¿verdad? Que impropio es el niño corriendo para aquí y para allá, ¿verdad? En el lugar donde se adora y se alaba a Dios, en donde se escucha la palabra. Todas esas situaciones alteran, ¿sí? Pero bueno, sin embargo, en esos lugares todos los días sopa, todos los días la misma política, hay que apoyar al gobernante de turno, ¿sí? Y desde púlpitos, de lugares donde se tiene que predicar este libro, se hace política. En lugar donde se tiene que predicar la palabra de Dios, que es el alimento para el espíritu del hombre, se hablan de otras cosas. Sopa. Una sopa con el mismo hueso, desabrida la sopa. ¿Amén? Entonces, todos los días lo mismo. Yo conozco, hermano, de esto, ya hace 42 años que sirvo al Señor. Hay lugares donde la gente se enfatiza un punto de la palabra y de ahí no sale. Usted va, ese punto.
Otra reunión, lo mismo. Años predicando lo mismo. Saben de memoria ya eso. Saben de memoria, pero no pueden crecer porque es necesario comer todo el consejo de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Toda la palabra de Dios necesitamos, porque esa palabra es la que va a ir destrabando, desatando, mostrando, revelando los potenciales que Dios ha puesto en nosotros. El inmenso potencial. Y va a haber oración, y va a haber una palabra que va a desatarnos. Amén. Desatar el potencial. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra también es desatado en el cielo. Dios tiene cosas que nosotros tenemos que desatar aquí, para que en el cielo sean desatadas. ¿Cómo es eso, pastor? ¿En el cielo hay cosas desatadas? ¡Claro! En el cielo fueron creadas primero todas las cosas. Están atados para que por la fe nosotros que estamos en la tierra las desatemos. Y esas cosas van a manifestarse en nuestra vida cuando nosotros por la fe aprendamos a desatarlas. Bendiciones. Pero también hay cosas que atar, que están atadas en el cielo, que están para que nosotros aquí en la tierra la aprendamos a atar. Comportamientos, actitudes malas, negativas, en los cuales nosotros tenemos que aprender a disciplinarnos a nosotros mismos y atarnos en esa área negativa, en ese mal carácter, ¿sí? En esa tendencia a la violencia, esa tendencia a la mentira, esa tendencia que tenemos a la hipocresía, a la tendencia a tratar de ser lo que no somos. Este es un mal del ser humano, no estoy hablando que es un mal de gente de la iglesia, no. Pero usted como creyente tiene que saberlo bien, de que hay cosas que hay que atar y hay cosas que hay que desatar. Amén. Amén. Entonces, allí es donde nosotros podemos empezar a experimentar no solo una verdadera relación con Dios, sino un aprovechamiento de los grandes potenciales que Dios puso en nuestro interior. Cuando nosotros empezamos en esa práctica con fe, vamos a ir desatándonos tanto que nos vamos a asombrar, como se asombró aquel pescadito de que tan rápido nadaba sin el estatero en la boca. Y fíjese que le fue de bendición al pescadito eso, porque mientras estuvo con ese estatero en la boca, sacó músculo, sus aletitas, ¿no? Él hacía fuerza, pero ahora ganaba la carrera a todos los pescaditos. ¿Sí? Entonces, le benefició liberar eso que Dios había puesto en él, porque de una manera providencial de parte de Dios, ese estatero estaba en la boca de ese pescado. ¿Para qué? De ese pez, para que cuando Pedro lo pescase, encontrara ese estatero que valía las 4 dracmas para pagar no solamente el impuesto del templo del Señor, sino también su propio impuesto. 2 cada uno, 4. Y lo tenía guardado ese pescadito como tiene guardada la bendición tuya el Señor en tu interior. A veces esperamos nosotros que la bendición venga de los demás. Y sí, puede darse que de los demás venga la bendición y nos bendiga. Yo he sido bendecido en muchos aspectos de esa manera. Me han bendecido personas que a veces ni cristianos eran. ¿Sí? Porque Dios no hace excepción de personas. Si quiere bendecirte a través de alguien, te va a bendecir. Amén. Pero también nosotros tenemos que darnos cuenta que la bendición de Dios no solamente está en los demás, no solamente viene del cielo, sino que está en nuestro corazón, está en nuestro interior. Hay potencial que es de bendición.
Por eso hay tanto pueblo cristiano tan flaco, anémico espiritualmente, que no sabe ni qué hacer con la palabra de Dios. No sabe usarla. No sabe hablar como Dios habla. Porque nosotros somos hijos también de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el Señor es el primogénito entre muchos hermanos. Y esos hermanos somos nosotros. Amén. Hijos de Dios. No tenemos que pagar impuestos nosotros al mundo, pero para no ofenderles, les pagamos. ¿Cuántos alaban a Dios? Para que no se ofenda a nadie tampoco, cumplimos con nuestras obligaciones. Debemos de hacerlo. No evadirlas. No disfrazarlo, declaraciones. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe cuántos creyentes yo conozco que mienten a las autoridades, a la IARES? ¿Aló? Acá no hay. Cuando uno actúa de esa manera, está descreyendo de la bendición de Dios. Y está descreyendo de lo que Dios ha puesto en su vida. Amén. Se está transformando en peor que un idólatra, peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque aprende a confiar y a adorar todas esas cosas y esas triquiñuelas, mentirillas. Después el domingo, qué presencia tan grande de Dios. ¿Se dio cuenta? La presencia de Dios real, genuina y verdadera es cuando Dios nos habla y nosotros estamos en la capacidad de oír esa voz y poner por obra. Amén. Amén. Pero si no, nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿para qué? Dios quiere un pueblo pescador de hombres, pero también conocedores de su potencial. Porque cuando nosotros conocemos nuestro potencial y lo aprendemos a desarrollar, la bendición va a ser enorme. ¿Lo creen? Ni nos imaginamos el potencial que Dios ha puesto en nosotros. No sabía el pez lo que tenía en la boca. Aparentemente, un dracma era el trabajo de un día en aquel tiempo. O sea que el impuesto era 2 días de trabajo. Así que este pescadito se había metido en la boca 4 días de trabajo. Tenía su valor. ¿Sí? Saque la cuenta usted cuánto gana en 4 días de su trabajo. Y condénselo en una moneda ahí que estaba pesándole encima. El pueblo de Dios tiene bendiciones y recursos adentro, en la boca, en las manos, en su vida. Riquezas, ¿lo creen? En la boca porque tenemos la palabra de Dios. Y si tenemos la palabra de Dios, tenemos que aprender a sacarla de ahí. Amén. A sacar la palabra. Porque hay creyentes que escuchan y aprenden enseñanza y miran YouTube y miran Facebook y ven predicaciones y enseñanzas y se llenan la cabeza. Y después terminan confundidos. Porque uno le enseña de una manera, otro le enseña de otra. Y hasta ellos no saben después ni en quién creer. Es que yo escuché al pastor fulano de tal. Y que este pastor me parece muy ducho y muy sabio. ¿Y qué dijo el pastor fulano? No, dijo esto. Y el otro dijo lo otro. Yo no sé entonces a quién creer ahora. Porque usted dice otra cosa. Entonces, juntan ideas, pensamientos, enseñanzas,
pero esas no fluyen, no las sacan. Por eso el creyente maduro es aquel que sabe discernir lo bueno de lo malo. El creyente maduro es el que conoce su Biblia. A ese creyente maduro que conoce su Biblia, nadie lo va a engañar, ni el propio diablo, que la conoce muy bien. No va a venir cualquier falso sectario y le va a enroscar su víbora. No. No va a decir todos adoramos al mismo Dios. No, Señor, no es verdad. No se adora al mismo Dios. Dios hay uno solo, el que nos revela en las Sagradas Escrituras. Ese Dios no se llama Alá, ni se llama Confucio, ni se llama Buda, ni se llama fuerza energética de la creación. No se llama nada más que el Señor. Ese es nuestro Dios, el gran yo soy. A ese Dios adoramos y a ese servimos. Pero los que tienen acceso a ese Dios es los que han sido lavados y comprados por la sangre de Jesucristo. Han nacido de nuevo y ahora tienen la nueva naturaleza en Cristo que les permite entonces adorar a Dios, relacionarse con Dios y servirlo en espíritu y en verdad. De eso se trata. El Dios musulmán es uno, es un Dios. El Dios católico es otro. Nosotros adoramos y servimos al verdadero Dios, el que nos revela desde el Génesis al Apocalipsis este libro. ¿Ven? Pero tenemos que nosotros ser consecuentes que la enseñanza genuina de Dios que hemos recibido tenemos que sacarla y no acumularla. Porque cuando las cosas se acumulan, terminan apestando. ¿Se dio cuenta? Deje su heladera cargada de vegetales, frutas, y no la abra por varios días, no saque nada para consumir de allí. Y no se asombre cuando después abre y sale un olor raro, para pesar que esté frío. ¿Sí? Porque empieza a echarse a perder algunas de esas verduras y frutas. Hay unas que son más resistentes que otras. Bueno, lo mismo sucede cuando nosotros juntamos y no le damos nada a nadie. Cuando cerramos nuestra boca. Pero este pececito rápido abrió la boca y ahí Pedro le sacó el estateo. En este caso era una bendición. ¿Para quién? ¿Para el Señor? No, porque él no tenía que pagar el impuesto del templo. ¿Quién era el que tenía que pagar ese impuesto? Pedro. Y ahí estaba su provisión. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí estaba la verdadera provisión de Dios. La verdadera provisión de Dios es la que se consigue sobrenaturalmente. ¿Me explico? Dios nos ha concedido a nosotros, su pueblo, sus hijos, actuar en esa sobrenaturalidad. Significa que tenemos la capacidad de hacer, experimentar cosas espirituales, sobrenaturales. ¿Lo creen? Yo conozco creyentes que le duele la cabeza o algo y sale corriendo un curandero. He conocido así, lamentablemente. Creyentes que su bebé le ha dado mal de ojo. ¿Sí? Hay otro que también no sé cómo le dice en mi país, mal de ojo, le dicen también en su país así. Otro que pate cabra, algo así. ¿No? ¿Cómo era que se le decían eso? El empacho. Le da el empacho y no, corren a Doña María, la del barrio, ¿no? Que les cure el empacho. Que les tire el cuerito. ¿Sabe eso de tirar el cuerito? O que usa una cinta para curar el empacho. ¿Qué es eso? Creyentes que supuestamente tienen fe en Dios. Después van el domingo a la iglesia y alaban a Dios. Y hasta son tan caraduras que dicen, le doy gracias a Dios porque liberó
a mi niña, a mi niño del empacho. ¿Aló? No, acá no hay, por supuesto. Allá tampoco, ahí en la cámara tampoco. Pero sí, hermanos queridos, nosotros tenemos que aprender a usar los recursos sobrenaturales, a usar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, que puso en nuestro interior, que puso en nuestro corazón. Pero para usarlos tenemos que saber abrir una boca, alabar a Dios, adorarlo y predicar la sana palabra del Evangelio glorioso de Jesucristo. Amén. Si no, ¿para qué? ¿Para qué? Y ahí vamos a empezar a experimentar una gran bendición en nuestra vida, como la que experimentó el pez desatado, sin carga. Experimentó nuestro hermano Pedro, ¿sí? Que ahora se fue feliz, contento con ese estatero y se los dio. Acá van los 2 dracmas de mi Señor y los 2 míos. Se vino contento de vuelta Pedro, ¿no? Quizás no evaluó el verdadero valor de ese estatero. No valía 4 dracmas, valía 4 millones porque era de carácter sobrenatural. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a orar. Gloria a Dios. Hay varias cosillas más que nos quedan aquí en el tintero porque el tiempo pasó. Pero la importancia de aprender, de saber de que Dios puso un gran potencial dentro nuestro, y hasta que no lo saques, te va a pesar. Amén. Te va a pesar y te vas a preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre ando por lo bajo? ¿Por qué arrastrándome en el lodo del fondo, del río, del mar? Cuando yo nací para ser libre, yo nací para estar livianito. Y así como veo a otros peces surcar las aguas, yo no lo puedo hacer. Ver como algunos van para arriba y nada, y yo no. Siempre por lo bajo. Y hay gente que no se explica el por qué. No puedo trascender. Tenían sueños cuando tenían 15 años de edad, más sueños cuando tenían 20, llegaron los 25, los 30, no se concretaban, pero todavía tenían esperanza. Llegó a los 40, se empezaron a agotar, porque los años pasan, la vitalidad se acaba, la energía. Llega a los 50 y no hizo nada. ¿Qué hicimos con nuestra vida? Cuando uno es joven, yo me acuerdo que cuando yo era joven quería comer el mundo. Ahora sí, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero sin Dios nos damos de cara contra la pared. Y queremos salir corriendo y cualquier cosa nos hace tropezar y caer. Caer otra vez en el piso. Pero me prometieron esto y me prometieron lo otro, porque te prometieron el oro y el moro, pero eran todas mentiras. Porque en el plano natural, sin esfuerzo, duro, pero duro, no se consigue casi nada. O se consigue muy poco. Pero cuando uno actúa en el plano de la fe, en lo sobrenatural, sí consigue cosas que Dios preparó para nosotros. Y Dios preparó abundancia, hermano. Dios no nos quiere ver en necesidad. Dios no nos quiere ver padeciendo. Dios no nos quiere ver enfermos. Dios no nos quiere ver emproblemados en nuestras vidas. ¿Cuánta gente con problemas matrimoniales, familiares, en las iglesias? Entonces, tenemos que aprender y saber que hay recursos vastísimos, enormes dentro nuestro. Este libro nos va a ir guiando. ¿Cuántos alaban a Dios? Busca
busque en oración al Señor y lea este libro. Pero cuando lo lea, ponga no solo su mente, sino su espíritu a trabajar en el discernimiento acerca de las cosas que están escritas. Y cuando usted empieza a desarrollar su espíritu, va a empezar a aprender cosas que nadie, pero nadie quizás se las enseñó. Porque ahí va a ser el Espíritu Santo directamente que le va a estar informando. Amén. Es bueno que nosotros aprendamos de maestros, de pastores, evangelistas, de servidores de Dios que tienen experiencia y que han aprendido a través de esa experiencia muchas cosas de parte del Señor. Es bueno porque Dios también puso esos recursos para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Pero va a ser muy importante que usted, que yo, que cada uno de nosotros no dependamos de los demás. Dios nos quiere enseñar que tenemos que depender solo de Él. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y el Señor va a estar dándonos si nosotros somos humildes, sumisos de corazón, como yo sé que todos somos aquí. Amén. Vamos a escuchar esta palabra, la vamos a asimilar, la vamos a poner por obra, porque nos va a bendecir. Créalo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Y a los que nos están viendo, y si hay alguien que todavía no tiene una relación con Dios, lo puede hacer a través de Cristo Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Es a través de Cristo que somos salvos y nos relacionamos con nuestro Creador. Pero es necesario recibirle, que Él entre en nuestra vida. Tú le puedes invitar a hacerlo, porque Él no va a entrar por la fuerza. Él va a entrar cuando tú le digas: ven, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, yo te necesito. Ya no quiero andar más como ese pez trabajado y cargado, con bendición o con cosas que tengo que sacar negativas de mí, confesar. Ese punto no lo tocamos, pero es interesante, porque esas cosas también trabajan y cargan, pero hay que sacarlas para afuera. Y de alguna manera, los valientes que lo hacen son bendecidos. Pero tú lo puedes hacer hoy. ¿Cómo? Invitándole al Señor Jesús. Repite conmigo, si lo deseas hacer ahora: Señor, entra en mi corazón, Señor Jesús. Te abro las puertas de mi corazón de par en par. Entra, Señor, y haz de mí tu morada. Lléname del Espíritu Santo, porque creo que tú eres el Señor y eres el Salvador, mi Salvador personal, que derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque ahora sé que a través de tu Espíritu, que también entra en mí, tengo una nueva naturaleza, tu naturaleza, y soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús, Padre eterno, yo te doy gracias, gloria y honra, Señor. Gracias por la salvación. Tú vas a ayudarme, porque ya me estás ayudando, y lo que has comenzado no lo vas a dejar por la mitad. Vas a terminar con mi vida para bendición. Amén y amén. Si has hecho esa oración, bueno, has hecho la mejor oración que alguien puede hacer. Vamos a orar por los enfermos y por otros problemas. Si hay alguien enfermo, levante la mano. Si hay una necesidad, si hay un problema, levante la mano. Si hay una carga, buena o mala que sacar, levante la mano también. ¿No sabe cómo hacerlo? Empiece alabando a Dios. Empiece invocando al Señor Jesucristo. Empiece diciéndole: gracias, Señor Jesús. Y usted va a ver que va a aprender a depender solamente de Dios, y a Él le va a contar, y usted va a sacar todas las cosas que tenga que sacar, bueno y malo. Gloria a Dios. Para ya no andar más por el fondo, sino para levantar la cabeza, para caminar erguido, no de orgullo, no de un orgullo, no, levantar la cabeza como una verdadera hija, hijo de Dios, que no tiene de qué avergonzarse. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sanos en el nombre de Jesucristo. Sanos
Sano en el nombre de Jesús. Tú que estás enfermo ahora, el Espíritu de Dios te toca. Se va el cáncer, reprendo el cáncer, fuera en el nombre de Cristo, reprendo el SIDA, reprendo el COVID, reprendo la infección, los virus, reprendo ahora todo problema en la piel, en los huesos, todo problema en hígados, estómagos, se van las úlceras, se van ahora los quistes, desaparecen en el nombre de Jesucristo. Reprendo los problemas en la vista, oído, en el nombre de Jesús. Reprendo los problemas respiratorios, en los bronquios, los pulmones, son libres, son sanos, en el nombre de Jesús. Reprendo todo problema en los pies, se corrigen, enderezan, arreglan los huesos, en el nombre de Jesús. Declaro salud. Está hecho ahora, y el Espíritu de Dios te toca ahora. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora, y ese potencial fluye, ese potencial sale, ese potencial que Dios ha puesto en tu vida ha sido puesto allí para que salga, no para que te lo lleves a la tumba. No, tiene que salir aquí en esta vida, porque para eso Dios lo puso. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Sale, fluye y bendición para multitudes, bendición para la familia, bendición para todos, para la iglesia, bendición para la ciudad, bendición en el nombre de Jesús. Eres bendita, bendito y serás. Eres bendición. Bendición, aleluya, aleluya.